Estamos acá en TNE, en Semanario Noticioso, con Marco Enrique Ominami. Agradecerte muchísimo que hayas venido a conversar de distintos temas de actualidad. Primero, conversar contigo sobre las encuestas que te han posicionado como nuevamente el político mejor evaluado, la encuesta CEP, la encuesta Conecta que te puso sobre Piñera y Ricardo Lagos. Cuéntame un poco qué sientes ahora después de un tiempo que no has estado tanto en la palestra. Siento primero gratitud. Empatía con todos los que están de acuerdo en que la educación es la reforma más importante, y en eso me inscribo. Y en lo personal, también muy conectado, muy involucrado. Me obliga a no solamente involucrarme en la reforma, sino también a participar con responsabilidad. Porque yo creo que parte del problema que tenemos hoy día y en el mundo, en Estados Unidos, en Francia, en España, son jefes de Estado que hicieron muchas promesas y quedan presos de sus palabras. Entonces, ser muy preciso en lo que nosotros los progresistas proponemos. Por tanto, una encuesta que desafía y que nos conecta con buena parte del país que quiere que la educación sea gratuita, de calidad y pública. Una encuesta que también señala a Bombaer, Moreira y otros, Velasco entre ellos, muy ligados al caso Penta. También está muy claro para la ciudadanía eso. Obviamente es un caso que ha estremecido todo el tema político. ¿Qué piensas de eso? Con el tema de financiamiento de campaña, las pocas atribuciones que tiene el CERVEL, y también preguntarte cómo financias tu campaña. Sobre lo primero, nosotros estamos convencidos que hay que hacer modificaciones y la hemos planteado cuando yo era diputado. 2009 transparentamos nuestros gastos preelectorales, fuimos la única candidatura que hizo este ejercicio más allá de la ley. Fuimos más lejos. Creo que el estándar debe ser más alto, más allá de lo que te pide la ley. Lo tercero es que creo que hay una discusión muy rica respecto al rol de lo público. ¿Quién debe financiar la democracia? No se trata de los políticos, se trata de la democracia. Yo creo que la democracia debe financiar a las personas y básicamente el Estado y no las empresas. Y lo tercero yo agregaría cosas entre paréntesis, prohibiría la publicidad o acotaría la publicidad en vía pública, que es muy cara. Y lo digo de manera autocrítica. Nosotros como campaña también hemos puesto afiches y gigantografías que son la ruina. Es irracional como gasto. Y por último, respecto a nosotros, súper transparente. 2006 la campaña de diputados, 2005, 2009, 2012, 2013, donde hemos ganado y hemos perdido, están todas aprobadas y rendidas en el CERVEL. El que tenga una duda, que vaya al CERVEL.cl. Todo lo demás es un poco insidia, ¿no? ¿Y de dónde? CERVEL.cl. Ya, y bueno, pero no me contestaste realmente. ¿De dónde financias tu campaña? Te acabo de responder. Pero CERVEL.cl. No entiendo. No, está la factura publicada. Está bien. O sea, lo declaraste. ¿Y me puedes comentar qué porcentaje tienes privado? ¿Qué porcentaje? Sí, claro. No me recuerdo los montos. No, sé que en gastos reservados, en aportes reservados son 200 millones en el 2013 y son más de 300 millones en el 2009. No me acuerdo la de alcalde de Arica y compañía. Son 1.200 candidaturas las que llevamos al 2012. Me imagino. Pero te pido perdón porque creo que te respondí claramente. Está bien. CERVEL.cl están pedidos los créditos bancarios, están bancarizadas, está indexada la plata del CERVEL. Está totalmente transparentado. Para que le digamos a la ciudadanía que usted se puede entrar entonces a CERVEL.cl y puede ver efectivamente de dónde saca los montos. La UDI incluso intentó, lo ha hecho, entiendo, revisar, que lo ha hecho y me parece que está súper bien. El que tenga duda, están todas publicadas, los ingresos y los egresos. Te lo pregunto. Bien, de Marco Enríquez, que la tercera persona, yo mismo, del Partido Progresista el 2013, el 2012 del Partido Progresistas y el 2009, como era candidato independiente, de mí mismo, que era un tema técnico. Tú eres candidato independiente, tienes un RUT como candidato a una cuenta. Pero están los ingresos y los egresos garantizados, transparentados, y están los aportes reservados que son públicos. Por eso le digo que todo esto es público, no hay mucho que esconder en esta materia. Te lo comento porque cuando han hablado del tema del caso Penta, ha aparecido tu nombre. Bueno, ¿cómo lo hará Marco Enrique, que lleva 6 años en campaña? Entonces, te lo comentaba así para que lo contestaras tú directamente. Igual, yo primero me gustaría invitarte a que hablamos de educación y de salud, pero voy a responder rápidamente esto. Yo no estaba involucrado en nada del caso Penta. Te corrijo fraternalmente. No dice que aparece tu nombre, no aparece ninguna parte. No, me refiero a que caso Penta no aparece. lo mencionaron los periodistas como una forma de decir
me gustaría saber cómo todo el espectro político lo financia, y una de las personas que sale más mencionada ha sido tú en el sentido periodístico. No, yo quiero aclarar que no he dicho nada del caso Penta, nada que ver. Nada que ver. Absolutamente. Es re peligroso porque queda como la sensación de que estuviera metido en caso. No tengo Qué bueno que lo aclares al tiro. No, nunca tuve nada que ver. No era mi intención. Es la UDI que sí ha querido meternos, no solo los periodistas. Es la UDI la que ha tratado sistemáticamente, porque ellos mismos han dicho, dicen, no somos inocentes, pero todos son culpables de meter un poco al barro. Entonces, lo segundo, para responder su pregunta, yo le expliqué sobre mis campañas. No puedo ser más preciso. 2005, 2009, 2012, 2013, cuando gané como diputado y tuve una tremenda mayoría en Quillota, La Ligua. 2009, cuando perdimos con la votación más alta para un candidato independiente. 2012, donde perdimos muchas comunas y ganamos algunas como Calá, Marica, Isla de Pascua, etcétera, Rapa Nui. Y 2013, donde perdimos con el 11%. En todas esas campañas hay ingresos y egresos al Partido Progresista y a mi figura. Son aportes que están dentro de la ley de los ingresos y los egresos. El 2009, de hecho, hice algo que les recuerdo, inédito en la historia de esta democracia, transparenté los gastos preelectorales. Me explico, la ley no te obliga. Entonces, antes de la campaña hicimos gastos y recaudamos, y aparecen los donantes y los que... Eso fue el 2009. Si hay alguna figura política en Chile que ha sido escrutada, soy yo. Exactamente, y a eso apuntaba, no era quiero que te quede muy claro, que nada que ver con... Sí, lo digo no por ustedes, ¿sabe por qué? Porque puede quedar la confusión de que uno tuviera algo que ver. Porque ha salido en los programas en que se ha debatido este caso, que obviamente ha minado un poco más de la confianza, que ya no es mucha lo que tiene clase política, y que tú además, con toda esta encuesta claramente apareces como uno de los líderes. Quizás por eso a lo mejor, quizás porque por eso a lo mejor te tratan de va arriba de la encuesta y unas ganas de meternos. Con el caso Penta, con todas sus... nada, pero escúchenme, nada que ver, no tenemos ninguna, ni el partido, ni la fundación, ni el que te habla. Además está muy claro, digamos, quiénes están sindicados, así que yo creo que no hay ninguna duda al respecto. Marco, pasando a otro tema, bueno, tuvimos el tema del terrorismo en Francia, está Hollande, está en una crisis también Francia, que también vamos a conversar sobre eso, sobre un economista que estuvo con nosotros en Chile, Piketty. ¿Qué pasa con todo este tema? Charlie Hebdo, terrorismo, Estados Unidos con alerta también, los militares en las calles de Francia, tú que además te criaste en París. Es muy doloroso porque de algún modo nos están matando a todos. Esto es matarnos a todos un poquitito, porque matan la libertad de expresión, y la libertad de expresión está en el centro de la democracia. Hay como dos bienes jurídicos esenciales a la democracia: la libertad de expresión, el acceso a información. Y llegar en la mañana y matar a toda la plana ejecutiva de un diario, a toda la plana editorial de un diario, es muy grave. Entonces creo que hay que tomarle el peso de lo que ocurrió. Y el mundo se lo tomó. Casi 4 millones de personas marcharon. Es inédito a nivel mundial este nivel de levantamiento de una sociedad que dice, horrorizada de cómo se mata humoristas. Y yo iría al fondo también de la discusión, y es que son los humoristas tienen un rol muy noble. Kramer en Chile, Topace, de Clinic, el humor político es muy corrosivo. Sus preguntas como comunicadora incisiva son muy importantes, lo que usted hace conmigo y con cualquier entrevistado. Pero a veces el humor es tanto más eficiente que sus preguntas. Con un humor uno puede llegar mucho más lejos. A veces, cada uno de ustedes no es humorista, pero creo que el asesinato a estos caricaturistas es gravísimo, y creo que hay que pasar a la acción, a la unidad de los pueblos, a la unidad de los gobiernos, juntos buscar nuevas medidas. Tenemos un problema de seguridad que es global. Chile también tiene sus desafíos distintos, pero yo no exageraría la nota, que tampoco creo que estemos en una guerra de civilizaciones, pero estamos hoy día en un nivel de desconfianza respecto a un mundo muy respetable, como es el mundo musulmán de Marruecos, de distintos lugares del mundo, de Argelia, del Sahara. Es un mundo pacífico, un mundo religioso, y lo que tenemos hoy día es que algunos de estos elementos se comportan francamente como lo peor de la raza humana, como lo más bajo de la alma humana, el hombre como lobo del hombre. El hombre como lobo del hombre. No es mía la frase, es de un filósofo. Yo lo sé, pero tú eres filósofo. Sí, soy licenciado en filosofía. ¿Y qué pasa con esa parte? ¿Lo aplicas directamente en lo que tú haces ahora? Trato, sí, claro. Siempre lo que estudié en filosofía, me titulé una tesis sobre Hegel, una interpretación de un escritor, de un filósofo alemán. Y sí, tengo una enorme inquietud sobre las preguntas que hay que hacerse. Cuando uno se pregunta correctamente, puede a veces encontrar las respuestas correctas. Si uno pregunta mal, no encuentra las respuestas correctas. Y por tanto trato de hacer las preguntas correctas sobre la desigualdad, sobre la salud, sobre cómo hacer
normal que un joven de 18 años tenga que endeudarse 13 años para sacar un título universitario. Eso es anormal. Exactamente. El tema de la salud. Pero imagínate en términos bancarios, en Chile usted nace, sale del colegio, va a la universidad, pide un crédito por 13 años, por una carrera que dura en promedio 6,5. Sale de ahí, se compra un auto a crédito, sale de ahí, se compra una casa a crédito y a los 65 años sigue pagando. O sea, usted toda su vida productiva está endeudado. Esa es la realidad de muchos chilenos. Y eso es de una crueldad increíble. ¿Qué pasa al respecto justamente de la desigualdad? De un economista francés que estuvo con nosotros, Piketty, Tomás Piketty, que además es un polémico también porque rechazó la Legión de Honor y es muy crítico al sistema. ¿Qué opinas un poco de lo que él piensa, de lo que él publicó en este libro tan famoso y tan célebre? No lo he leído, pero tengo que leerlo y he visto resumen, artículos a la controversia. A mí me parece interesante si es así, que el libro se confirma, que hay dos reflexiones, una sobre el rol del capital y el trabajo. En Chile el capital crece a nivel y tiene utilidades gigantes que el trabajo mucho menos. Un ejemplo, si usted trabaja en una pyme puede ganar 300.000 pesos, invento. Si el día de mañana usted se consigue una pega en una papelera, que es parte del grupo económico más grande de Chile, que tiene alrededor de 20.000 millones de dólares, su sueldo va a pasar de 300.000 a 450.000 pesos. Si yo reviso la facturación de la pyme en la que usted trabajaba y el de la papelera, hay un problema, porque ellos tienen miles de millones de dólares y le van a aumentar su sueldo probablemente 100.000 pesos. Y ese desajuste entre el nivel de crecimiento del capital respecto al trabajo es un problema de todos nosotros, afecta incluso al crecimiento económico. Y lo segundo, creo que ya está instalado en Chile, no solamente por Piketty, sino por mucha gente, es que ya no se puede hablar de quintila en pobreza o en riqueza. No es el 20% más rico respecto al 20% más pobre, es el 0,1% de los chilenos más ricos, que hay que comparar con el 99,99% de los chilenos. Y ahí se produce una cosa sideral. La distancia entre 1.200 familias y el 99% de los chilenos es de 1.200 veces. Y eso afecta la confianza entre nosotros. Y Marco, ¿qué pasa cuando estas medidas que dice Piketty, una vez subió los impuestos, en Francia se hizo, 75% se subió? No es exactamente lo que él propone abordar el sistema financiero, cosa que nosotros también propusimos. No es exactamente, no solamente subir impuestos, es más técnico. No, yo sé que es un poco más técnico, pero para tratar de que la gente entienda, subir los impuestos se hizo en Francia, al parecer no ha funcionado. De hecho, Depardieu se fue de Francia a raíz de que le subieron los impuestos. ¿Qué pasa con que el 1% que creció, según el Banco de Francia, Francia el año pasado, estamos hablando de noviembre de 2014 como cifra? Usted cuando nombra a Depardieu, ¿por qué lo hace? Porque quiero entender bien, porque son 60 millones de... se fue de... Sí, pero son 60 millones de franceses. Sí, yo sé. Es un actor que tomó una decisión que uno podría incluso discutir desde el punto de vista de su amor a Francia, que tiene plata para vivir él y sus tataranietos. No entiendo cuál es el ejemplo con Depardieu. No, te lo que comentaba. Un actor se vaya de Francia porque quiere pagar te impuestos. Lo comento simplemente porque obviamente hay un rechazo que me imagino que es de Depardieu porque está en la palestra, pero podría haber sido más gente que está en desacuerdo con esta medida. Y Depardieu fue muy criticado por los franceses. Exactamente. Porque le pareció a mucha gente que renunció a su nacionalidad por eso. Y como tú bien dices, puedes hablar de eso. Pero ese es otro tema. No, pero usted lo usó como ejemplo. Entonces, lo que pasa es que, si me permite, con respeto, creo que hay que tener cuidado cuando uno hace caricaturas, porque primero, no se trata de subir impuestos al voleo. Dos, no es cierto que Francia sea un país en quiebra o esté tan mal como usted lo dice, está con problemas. También es cierto que Francia, la educación pública es 10 veces mejor que la educación privada chilena. También es cierto que la educación, que los hospitales públicos de salud son 30 veces o 40 o 100 veces mejores que los hospitales públicos nuestros. Me iría con más cuidado con la idea de que estas sociedades de bienestar suben impuestos y fracasan. Francia ha recibido millones de musulmanes, millones de inmigrantes. No he dicho que fracasen. No, pero usted me dice suben los impuestos y no funcionó. No. Le pregunto en qué sentido no funcionó. Porque no sé si un país podría resistir esta carga de derechos que le garantiza de dignidad. Quiero preguntar simplemente algo sintomático, que la gente mira que a lo mejor Hollande tiene la peor popularidad de cualquier presidente francés que ha existido y que posiblemente la gente que es detractora de Piketty dice, ok, esto no funcionó, ¿por qué seguir con esas ideas? Primero, que se está empeñando toda la peor popularidad que hay tenido un presidente de Chile y sería muy cauto en la idea de buscar en los países que las encuestas digan exactamente qué políticas públicas funcionan. Sería más cauto en eso. Lo segundo, no estoy tan claro que Piketty proponga lo que hizo Hollande, porque de hecho creo que Piketty es muy crítico de Hollande. Entonces, lo que le invito es que tratemos de separar las cosas. Una cosa es el gobierno socialista, otra cosa es un economista que escribe un libro que estudia la desigualdad y propone un conjunto de medidas. Una de ellas, que por lo menos nosotros, no sé si es exactamente igual a la de él, es proponer, por ejemplo, un impuesto al sistema financiero. Por ejemplo, si usted tuviera 500 millones de pesos en acciones, yo propongo subirle a usted
un 1% un impuesto, 1%. ¿Sabe cuánto recaudamos al año? Casi 1.000 millones de dólares. Pero escúcheme bien, no a las personas que tengan casa o empresa, es al que tenga 500 millones de pesos en acciones. Este es el capital financiero. Esto es lo que está en la discusión, es que se nos escapa la magnitud de lo que estamos hablando. Una cosa es el empresario que produce leche, que produce fierros, que contrata, y el otro es el que tiene acciones por miles de millones, que no crea necesariamente empleo, que hace lo que se llama pasadas, vende, compra. Ese movimiento, nosotros proponemos que tenga un impuesto para ayudar a la salud pública, porque para que exista este mercado de capitales, este mercado de acciones, tiene que haber también una sociedad. En la sociedad hay que sostener todo esto. Y hay que ayudar a las carreteras, hay que ayudar a la salud de los niños, a la salud de los adultos mayores. ¿Dónde sacamos la plata? Del crecimiento económico, de la deuda o de los impuestos. Yo creo que el impuesto al capital financiero es un súper elemento. Entonces lo que le invito es a no creer que Hollande hizo lo de Piketty, porque Hollande no hizo lo de Piketty. Entonces yo no estoy tan claro que uno pueda decir que por qué insistirle, usted me pregunta, ¿por qué insistirle lo de Piketty? Yo no sé si lo de Piketty está siendo implementado en alguna parte. Ya, bueno, no lo digo yo, digamos, lo planteo para que justamente hagamos este debate y esta conversación de cosas que generalmente se mezclan. Entonces, me encantaría tener más tiempo para que lo abondáramos, así que va a estar invitado, ¿no, Marco? Siempre, encantado de... Ahora, a raíz de lo que un poco me comentas, reforma tributaria, reforma de educación, reforma laboral, que está muy en boga estos días, que de hecho tuvimos a un invitado al respecto a eso. ¿Qué te parecen estas reformas? Yo creo que tengo esperanza de que Chile cambie, o sea, creo que no hay posibilidad que Chile no cambie, o sea, creo que hay que cambiar. Y creo que la presidenta de Chile es muy valiente cuando pone el aliento y el objetivo muy lejos, o sea, dice, pienso Chile a 20, 30 años. Y buena parte de sus reformas no son para el 2017. Ni siquiera ella como presidenta va a disfrutar de sus propias reformas. O sea, cuando se acabe el lucro en la educación, eso no va a cambiar la educación en su gobierno. Se va a demorar y eso es muy valiente de parte de ella. Y por tanto nosotros los progresistas tenemos esperanza en que el impulso reformador y transformador de ella tenga éxito. Y por tanto nos gustan los titulares. Yeah. ¿Cuál es el problema? Cuando uno empieza a detenerse lo que se denomina de moda, está de moda las letras chicas. Ahí efectivamente se instala una discusión muy importante. Yo diría que en educación no haber ayudado a la educación pública fue un error del gobierno. No haber partido por ahí, no partir por un plan de regulación, de certificación y de inyección de recursos frescos, nuevos, a las salas cunas. No haber, por ejemplo, en materia tributaria, haber hecho el impuesto al capital financiero o, por ejemplo, al cobre. Eximir al cobre de un impuesto adicional me parece a mí un error. Creo yo que hay que apoyar la reforma, que hay que apoyar a la presidenta de Chile, por quien yo no voté. Pero quiero decir que estoy gratamente sorprendido de su energía, de su convicción, de su empuje. Para cambiar, pero sospecho, y creo que en esto no tenemos tiempo, pero que el detalle de la reforma no está bien y está mal conducida por sus ministros. Soy muy crítico de sus ministros, no de todos. Y, por ejemplo, comentando un poco el tema del trabajo decente, de la reforma laboral, ¿qué te parece ese concepto? ¿Cómo lo están llevando? El de la OIT, de José Mavía. Es muy importante el concepto de trabajo decente. Creo que en Chile un 12% de los trabajadores no tiene contrato. Se hizo una ley de subcontratación para una excepción y hoy día en la minería de cada 10 trabajadores, 7 son subcontratados. Tenemos un problema con el derecho a huelga. Exactamente. El derecho a huelga, por definición, es generar una incomodidad, por si acaso, porque escucho a veces dicen, oye, pero el derecho a huelga significa que van a protestar. De eso se trata. Se trata que el sindicato tenga el derecho a paralizar una obra para obligar a negociar. Es un medio, no un fin la huelga. No es que alguien vaya a huelga por ir a huelga, es una manera de obligar al dueño de las grandes empresas. Yo sí creo que la reforma laboral, creo que está en trámite esa discusión, y es bueno que esté, es que 46% del empleo lo da la pyme. Y en la pyme hay empresas de 5 trabajadores, de 8 trabajadores, de 3 trabajadores, y por tanto no es tan evidente que el derecho a huelga reconocido en la gran empresa tenga un impacto positivo en empresas de 3 trabajadores. Imagínese usted, proveedor, ayer estuve con Fechipan, la Federación del Pan. Un panadero puede tener 2 asistentes. Imagínate usted tiene panadera y tiene 3 trabajadores y tiene que proveer mañana al líder de pan. Pero ocurre que los 7 trabajadores le montan una huelga y usted ya no entrega el contrato. ¿Sabe lo que va a pasar? El supermercado no le va a comprar más a usted y se quebró, se acabó su negocio. Los trabajadores se quedaron sin empleo, usted sin empresa. O sea, creo que la ley laboral es muy importante, atendía el hecho que tenemos una configuración empresarial compleja. Hablar de la empresa me parece un error.
está la empresa que factura cientos de miles de dólares, miles de millones de dólares de patrimonio, y está la mediana empresa, que también a veces son muy grandes, y después están 800.000 pequeñas empresas. Panaderías en Chile hay 12.000, para que se haga una idea. O sea, estamos hablando de magnitud en el turismo, el sector turismo hay pequeñas empresas también. Los guías a veces son pequeñas empresas, los guías turísticos. Entonces, cuando uno habla de reforma laboral, lo complejo desde el progresismo es hacerlo también atendiendo a la realidad de Chile. No es que los empresarios y los trabajadores y las empresas del sector grande, el mediano, el pequeño y el microempresario. Bueno, eso es un poco lo que decía la ministra Blanco. Ella considera que esta reforma es un puente de conexión entre los empresarios y los trabajadores. Exacto. Y esa es la idea, que lo entiendan de una vez, que no le tengan susto, como tú dices, al derecho a huelga, a formar sindicatos, etcétera. Así que es una discusión interesante que vamos a tener que conversar de ese tema. Quiero llevarte a otro tema, Marco, preguntarte también qué pasa con un poco, tú eres un creador también, estuviste tanto tiempo con un programa, no vamos a comentar cuál, nada, sí, vamos a decir, la vida de una lotería. Los cuentos chilenos y los cuentos de la ¿Qué pasa con eso? Porque este deseo de ser presidente, esta cosa, ¿qué pasa con todo, Marco? Aprovechemos de ahondar un poco en ti. Yo soy licenciado en Filosofía en la Universidad de Chile, titulado. Aquí hay un compañero de curso mío de colegio que está acá, que se acuerda que trabajamos juntos en varias películas. Muy tempranamente me puse a producir, fui asistente de producción, como aquí la gente no ve, pero hay cables. Yo era los que recogía los trípodes, los cables. Fui asistente de producción, que es como en la producción audiovisual, es como el escalafón que me corrige el camarógrafo más primitivo, ¿no? El inicio. Me tocó lavar los vidrios, lavar autos para la filmación, me tocó hacer mucho. Todos empezamos de ahora. Todos empezamos, yo empecé y después fui productor general, productor ejecutivo y después fui director, muy tardíamente. Tengo una verdadera conexión con las comunicaciones. Creé una fundación que se llama Chile Medios, trabajé en la creación de medios de comunicación, siempre he sido panelista de programas. Tengo una obsesión con las comunicaciones, creo que la percepción construye la realidad. Y que lo que usted y lo que yo estamos haciendo ahora es un acto democrático que se masifica por la tecnología. Creo que hay un esfuerzo en entender las comunicaciones. Muchas de nuestras verdades, las suyas y las mías, son comunicacionales. Usted mismo en sus preguntas y yo mismo en mi respuesta. Los dos respondemos cosas que hemos visto o leído. No son vivencias. Ni usted conoce bien la reforma tributaria francesa, ni yo. No, pero yo tampoco. Entonces los dos respondemos con lo que más o menos tratamos de informar. Claro, usted dice, yo leí, supongo, yo le digo, yo leí y supongo. O sea, ninguno de los dos tiene la verdad, pero hay dos percepciones. O sea, que yo tengo una obsesión que creo que Chile va a ser más justo cuando también le demos a la dimensión de la verdad en las comunicaciones un espacio al debate. Mi pasión es la comunicación, pero hoy día mi convicción es Chile. Mi pasión es dirigir, pero mi convicción hoy día es que Chile necesita ser más justo. Y estoy dirigiendo un documental sobre la autonomía de los pueblos indígenas en Rapa Nui, un documental de autor que estoy haciendo con Juan Guzmán y con la intervención de este joven, y vamos a desarrollar una obra audiovisual y lo voy a seguir haciendo en los tiempos que me alcancen. Porque trabajar en la Fundación Progreso, trabajar en el Partido Progresista, dar conferencias dentro y fuera de Chile, venir a esta entrevista, ser padre de hoy, marido de una gran mujer y además dirigir, el tiempo se hace muy escaso. ¿Y cómo lo vas a hacer, Marco? Está difícil, muy difícil. Tengo primero una compañera que debo transparentarte que es sensacional. Te voy a decir que la Karen es... Nada sería posible si no fuera por el amor de la Karen, porque yo llego a veces muy tarde a mi casa y hay una mujer que se levanta a las 5:30 de la mañana y que entiende. Y los fines de semana estamos juntos educando y a veces yo ayudo. Hoy mismo fui a inscribir a mi hija a la universidad y estoy muy contento de haberlo hecho, pero nos repartimos, pero sería imposible poder hacer todo lo que hago si Karen no estuviera convencida. Si Karen no fuera militante de esta causa, sería imposible estar aquí contigo en esta entrevista. Qué increíble, qué lindas palabras. Vamos a esperar que Karen no vea. No, yo creo que ella ya lo sabe. Sí. Yo creo que tú se lo debes decir. Eres un hombre que acerca eso a la verdad. Te quiero hacer una pregunta, te lo comenté antes, a mí no me gusta. Este es un espacio que estamos creando. Este equipo, de cierta forma, para que la gente se sienta cómoda. Muy bien. También hablando de temas que son un poco complicados, y yo te lo pregunté antes, y te agradezco mucho que seas tan honesto de querer conversar de este tema, que me pudiste haber dicho, no, en realidad no me interesa o no quiero tocarlo. Hay una carta abierta a Mauricio Rojas. Mauricio Rojas decía que es exmirista. Tú siempre has, en dos ocasiones por lo menos que yo vi, 2014-2013, mencionaste sobre el MIR, que era un movimiento preclaro, que era muy brillante, etcétera. Él cita eso y obviamente te hace una reflexión al respecto. Me imagino que leíste la carta, me imagino que recibes muchas más que esa carta. Cuéntame un poco si quieres contestarla acá. Yo he recibido 10 cartas, todas más o menos en el mismo tono, contradiciendo mi verdad, que es la verdad de un hijo que admira a su papá
que ama a su papá, que a quien yo no lo conocí, que fue asesinado por la dictadura de 10 balazos en el cráneo, por defender el derecho a resistir a un dictador que fue acusado y condenado por el mundo y la historia como ladrón, torturador, violador, un monstruo, Pinochet. Ese monstruo mandó a matar a mi papá. Mi papá no era un seminarista, un cura, era un político y un revolucionario. Y mi papá, a quien yo no conocí, luchó antes de la dictadura en un movimiento revolucionario que creía que la vía armada era la manera de construir un mundo más justo, que creía que las elecciones eran una gran tomadura de pelo. Decía, no hay que ir a votar porque salen electos los mismos, hay que hacer una revolución. Mi papá nunca hizo un atentado. El MIR nunca puso una bomba. Vale la pena decir los hechos. Pero Miguel creyó que la democracia burguesa de los ricos reproducía desigualdad. Y él optó por un camino que no es el mío. En el 2015 mi camino es la democracia. Mi papá nunca fue candidato. Yo ya he sido candidato 3 veces. Mi papá no formó un partido, formó un movimiento. Yo fundé un partido. Mi papá no fue al servicio electoral, yo fui al servicio electoral. Mi papá no fue a notaría, yo fui a notaría. Mire la diferencia. Somos realidades distintas. Él es hijo de la Guerra Fría y yo soy hijo de la caída del muro de Berlín. Entonces a todos los que me responden quiero decirles que les pido primero que lean historia. Lo primero es leer. Lo que usted y yo hacemos. Leemos, estudiamos, estudien un poco, porque he leído a veces algo muy injusto sobre el MIR. El MIR no era un movimiento que pusiera bombas. Otra cosa es que sí, claro, que creía en la lucha armada. Eso es cierto, le invocaba, pero no es mi movimiento. Sí, estoy orgullosísimo de ser hijo de Miguel Enríquez. Y creo que hay que mirar hacia adelante. ¿Qué hacemos con la historia de la Unidad Popular, la dictadura, la democracia, el MIR? ¿Qué aprendemos en síntesis? Que nos cuesta mucho vivir juntos los seres humanos, porque usted quiere algo que yo no quiero ahora y yo quiero algo que usted no quiere. Ambos estamos en un problema. ¿Cómo convivimos? Pero nos comportamos, nos sentamos, dialogamos, usted pregunta y yo respondo. Eso es la democracia. Es entender que en el otro hay un igual. Yo creo que usted es igual a mí y yo creo que yo soy igual a usted. En 2 cosas. En 3. En dignidad. Usted es tan digna como yo. En derechos y en libertades. Y la manera de vivir juntos es la democracia. No es un supersistema, es bien desagradable para muchas cosas, pero es obligatorio responder a nuestros sentimientos, a nuestros deseos. ¿Cómo vivimos? Yo quiero ahora ir hacia allá y tú te quieres ir para acá. ¿Cómo hacemos? Nos vamos a topar. Tratemos de poner en común que es la comunicación en la democracia. Y por eso hay una constitución y un texto que se llama la Constitución, que es más importante para ordenarnos todos, para convivir, incluso que la Biblia. La Biblia es muy importante. Es fundamental, es un texto maravilloso que ha inspirado a millones y millones y que inspira hoy día. Pero el texto que nos ordena es la Constitución de la República, que dice cualquier texto religioso tendrá su espacio. La interpretación judía, la interpretación cristiana, judeo-cristiana, la interpretación protestante, la interpretación, no tengo idea, musulmana. Que es un poco la premisa que tenemos que ver ahora en esto que está pasando, ¿no es cierto? Con Charlie Hebdo y con todo lo que ha pasado, ¿no? Que entonces, yo creo que si entendiéramos eso, el mundo sería mucho mejor. Si y no serían palabras solamente. Exacto, y lo valoro mucho estando con usted que podamos decirlo en estos términos, que a veces veo cierto fanatismo, que creo que vía la educación hay que convencer. Una cosa es que usted cree en una iglesia, pero esa iglesia vive en un territorio. En el territorio no todo el mundo cree en su Dios. Exacto. Entonces usted no le puede imponer un Dios al otro, ni el Estado le puede prohibir a usted creer en Dios. Eso es la democracia. Y yo soy un demócrata. Y yo no estoy en la lucha armada, para responder la pregunta. Perfecto. Yo no estoy en la lucha armada. Sí admiro profundamente, y creo que en la Unidad Popular mi papá tuvo un mérito bastante único. Advirtió que la derecha de esa época no era democrática. Todo lo que estamos hablando no estaban de acuerdo. Para ellos el marxismo era un cáncer y había que matar a los marxistas. Y tan loco era todo que a mí me exiliaron con 5 meses. Sí. Me quitaron mi pasaporte y me echaron, y me tomaron preso. 5 meses, ¿cuánto es el tamaño de una guagua? O sea, quiero decir que creo que más que hablar del pasado yo lo conectaría con lo que viene. Y nosotros, que somos un poco más jóvenes que otros, podemos aportar una energía. Es hablar de la dictadura y el pasado, pero mirando para adelante. Yo no tengo hambre ni sed de pasado, pero creo que si uno no entiende el pasado, no entiende el futuro. Y lo que viene para Chile es muy complejo, una economía compleja. Sin cobre. Exactamente. ¿Qué va a pasar si en 20 años más hay un sustituto de cobre? El fantasma del salitre, que todos hemos estudiado historia. ¿Qué pasó cuando el mundo reemplazó el salitre? Era el 40% del PIB, si no me equivoco, en la época. Bueno, va a pasar algo terrible muy pronto, y es que el cobre, que tiene un peso gigantesco en la economía chilena, puede bajar su precio. ¿Qué hacemos? Yo propongo que tengamos un plan democrático, discutido todos,
donde vamos a avanzar en mayor creación de valor agregado. Y esa es la educación de nuevo. Son las universidades, los centros de formación técnica, es las personas, los chilenos y chilenas que pueden salvar a Chile. No es el capital financiero que nos va a salvar solamente. Eso es súper importante. Estamos aquí con Marco Enrique y te agradecemos. Ya se nos acabó, se nos hizo muy rápido, así es el programa. Esperamos tenerte en otra oportunidad. Hablando de un poquito más profundamente de temas más específicos. Fue muy interesante, espero que también haya sido muy. Y nada, pues muchas gracias y estamos viéndonos en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación y tengo la esperanza que estos programas permitan reproducir algo que yo creo que no se defiende en Chile. La libertad es clave, pero sin democracia la libertad no tiene sentido. La libertad es vivir juntos, la libertad de estar juntos. No es libertad para ser anarquista o autista, o no autista, porque hay gente que vive el autismo. No, anarquista o ser ermitaño. Alienado, divorciado de su sociedad, efectivamente. Es un concepto muy filosófico. Pero aquí estamos los dos y no somos alienados. Tenemos ganas de conversar, de entendernos. Y creo que es muy rico y ojalá en el Parlamento, en los espacios públicos, se dieran conversaciones sobre la democracia, no solamente sobre la economía. La economía es próspera si es democrática. Una economía no democrática no es economía, es la limitación de unos pocos para unos pocos. La democracia económica es muy fundamental. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.